Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo especial con el Señor. Y hoy de una manera muy particular, porque se celebra entre nosotros, pues, el Día de los Papás, y qué mejor que nuestro Dios para celebrarlo y para bendecirlo por ser nuestro Padre eterno. Le damos muchas gracias al Señor por la vida de cada una de las familias que se está sumando a esta transmisión. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de Manantial Hogar Espiritual y también a nombre propio, Danilo Obando, su servidor. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Y bueno, como hacemos siempre que estamos juntos eh, para atender las cosas y la palabra de nuestro Dios, vamos a poner este tiempo, vamos a pedirle que sea Él quien presida este tiempo y que Él se revele a nuestro corazón. Así es de que les animamos, les invitamos a que juntos pongamos nuestro tiempo delante del Señor, inclinemos pues nuestro corazón delante de Él. Señor y Dios, te damos muchas gracias por la bendición que es poder estar reunidos delante de ti para considerar tu palabra y para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta tarde. Te damos muchas gracias por cada hogar que se abre a esta señal y por todas aquellas personas que habrán de escuchar este mensaje en las redes sociales establecidas para que tu palabra, Señor, pueda llegar a su corazón en el momento en el que tú así lo determines. Te damos pues muchas gracias por tu presencia aquí entre nosotros y también, Señor, te damos muchas gracias por cada lugar donde se está predicando tu palabra, por cada congregación, cada ministerio, cada entidad de fe, cada grupo cristiano en donde se está hablando de ti. Y te damos muchas gracias, te pedimos que tú guíes a cada hombre y mujer que habla de ti, Señor, que habla de tu parte, que los guíes a través de tu Espíritu Santo para que tu palabra no falte y para que tu mensaje pueda ser escuchado con todo el poder, con toda la autoridad que tu palabra tiene sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, gracias por bendecir nuestra nación con tu palabra de frontera a frontera y de costa a costa. Bendecimos a México con tu palabra y te damos muchas gracias por la oportunidad de compartirla en esta tarde. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios, como siempre lo hacemos con su palabra. A tu nombre cantaré, hablaré de tu grandeza y con gozo viviré. Tú eres mi fortaleza. A tu nombre cantaré, hablaré de tu grandeza y con gozo viviré. Tú eres mi fortaleza. Te doy gracias, mi Señor, por tu gracia y tu paciencia, por tu paz y por tu amor, por brindarme vida eterna. Por siempre, Señor, mi vida te doy,
mi lado, mi Padre amado. A tu nombre cantaré, hablaré de tu grandeza y con gozo viviré. Tú eres mi fortaleza, te doy gracias, mi Señor, por tu gracia y tu paciencia, por tu paz y por tu amor, por brindarme vida eterna. Por siempre, Señor, mi vida te doy y quiero decir que te amo, que alumbras mi ser con tu gran poder, que tú siempre estás a mi lado, mi Padre amado. A tu nombre cantaré, hablaré de tu grandeza y con gozo viviré. Tú eres mi fortaleza, te doy gracias, mi Señor, por tu gracia y tu paciencia, por tu paz y por tu amor, por brindarme vida eterna. Por siempre, Señor, mi vida te doy y quiero decir que te amo, que alumbras mi ser con tu gran poder y tú siempre estás a mi lado, mi Padre amado. A tu nombre cantaré, hablaré de tu grandeza y con gozo viviré. Tú eres mi fortaleza, te doy gracias, mi Señor, por tu gracia y tu paciencia, por tu paz y por tu amor, por brindarme vida eterna. Por siempre, Señor, mi vida te doy y quiero decir que te amo, que alumbras mi ser con tu gran poder, que tú siempre estás a mi lado, mi Padre amado. A tu nombre cantaré. Aleluya. Qué bendición que podemos cantar al nombre de nuestro Señor. A tu nombre mi alabanza, a tu nombre mi adoración, tú habitas en mi alma y tú reinas en mi corazón. A tu nombre mi alabanza, a tu nombre mi adoración, tú habitas en mi alma
Señor, tú habitas en mi alma y tú reinas en mi corazón. A tu nombre mi alabanza, a tu nombre mi adoración. Tú habitas en mi alma y tú reinas en mi corazón. Yo te alabo, Padre eterno. Yo te adoro, gran Señor. Tú habitas en mi alma y tú reinas en mi corazón, en mi corazón, en mi Oh, bendito Dios, tú reinas en nuestro corazón. Le damos muchas gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de alabarte, de bendecirte y preparar nuestro corazón para recibir la palabra que tú ya dispusiste para cada uno de nosotros en esta tarde. En este día en el que se celebra la paternidad de todos aquellos hombres que han sido bendecidos por Dios con esa experiencia de vida, antes de entrar en materia, deseamos bendecir precisamente la vida de aquellos padres que se encuentren entre nuestros amigos, que nos acompañan en este nuestro tiempo especial con Dios. Y de manera particular, enviamos una bendición de manera especial a nuestros hijos Danilo, Alejandro y David, y a los papás de cada una de las familias que nos encontramos reunidos por motivo de nuestro compromiso con Dios. Esta es nuestra oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre y te damos gracias por la vida de cada varón que has elevado a la condición de padre, a través de la cual revelas al corazón de estos varones los principios de responsabilidad, entrega y sacrificio que has mostrado por ser Padre de quienes hemos aceptado el fácil yugo que impones sobre la vida de quienes han manifestado su fe en Jesucristo, tu Hijo amado. Te rogamos en esta hora, Señor, que te reveles a su corazón como el Padre amoroso y fiel que eres, para que cada uno de ellos, cada uno de nosotros, podamos gozar de las bendiciones que has preparado aún antes de la fundación de este mundo para aquellos que te amamos y te obedecemos. Te rogamos, Padre, que cada papá pueda desarrollar las virtudes inherentes a su papel en la vida de sus hijos,
para que sepan transmitir tu incomparable amor a cada hijo e hija que estén bajo su cuidado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta oportunidad vamos a considerar 3 principios sobre la paternidad que podemos aprender de Dios y algunos beneficios de ser hijos e hijas de Dios. Nuestro mensaje de esta tarde se fundamenta en una frase expresada por el Señor Jesucristo a un grupo de personas que le rodearon y le preguntaban si él era el Mesías, de la que Juan testifica en el capítulo 10 de su versión del Evangelio de Jesús. Y vamos ahí al capítulo 10 de la versión de Juan. En el párrafo 25 en adelante, la escritora nos dice lo siguiente. Jesús les contestó: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. El Padre y yo es el título de nuestro mensaje en esta tarde. Como podemos ver, esta frase implica un grado de relación, un acercamiento, un principio de unidad que se hace evidente cuando Jesús la complementa al afirmar somos uno. Aquí podríamos señalar varios ejemplos de paternidad que nos enseña la Biblia, unos en un aspecto positivo, otros en un aspecto negativo. Desde la paternidad de Abraham, que dio inicio al conflicto árabe-israelí, que ha llegado hasta nuestros días por haber querido ayudar a Dios en el cumplimiento de la promesa que le había hecho de que su descendencia sería tan numerosa como la arena del mar o como las estrellas del firmamento. Evidentemente también podemos recordar la paternidad de Adán, que engendró en un principio a Caín y Abel, y luego a Set y muchos más. O la de Isaí, conocido en otras versiones como Jesé, padre de David, quien fuera el menor de sus hijos, de sus 8 hijos, y acabaría siendo rey de Israel. O la del propio Faraón, que perdió a su primogénito por la dureza de su corazón contra Dios y su pueblo. Y bueno, hay bastantes papás en los relatos bíblicos, pero hoy queremos destacar la relación entre Jesús, nuestro Padre Celestial, y nosotros. Jesús, nuestro Padre Celestial, y nosotros. En cada ocasión que Jesús se dirige a nuestro Padre Celestial, le llama Padre. Y es que si alguien puede ser considerado como ejemplo de paternidad, pues es Dios. Lo primero que debemos entender es que Dios no es nuestro Padre porque no le quedó de otra. Él nos engendra por su propia voluntad. Y eso lo aprendemos en el capítulo 1 de la versión del Evangelio escrita por Juan. Juan capítulo 1, a partir del párrafo número 9, leemos lo siguiente. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él,
y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Este mismo párrafo 13, en la versión Reina Valera contemporánea, nos lo dice de esta manera. Juan capítulo 1, párrafo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estamos hablando de el Padre y yo. La paternidad debe de ser un acto voluntario, no un caso fortuito. Santiago capítulo 1, verso 18, nos dice lo siguiente. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Por el diseño de Dios para el ser humano, cada vez que se unen íntimamente el hombre y la mujer, se hace un llamado a la paternidad y a la maternidad. Y por supuesto que dependiendo de ciertas cuestiones de índole fisiológico de las parejas, pero sobre todo de acuerdo al plan y propósito de Dios para cada individuo, puede o no resultar en la gestación de una nueva vida. Y bueno, pues eso es lo que estamos viendo que hoy se procura evitar a nivel mundial con toda la estrategia que se está inculcando a través de una distorsión de lo que es nuestra condición natural. Decíamos, por el diseño de Dios para el ser humano, cada vez que se unen íntimamente el hombre y la mujer, se está haciendo un llamado a la paternidad y a la maternidad. La primera carta de Pedro, capítulo 1, en el párrafo 23, nos dice lo siguiente. Han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Recuerden, amigos, que estamos hablando de el Padre y yo. Y estamos hablando de esa relación, no solo la que tiene Jesús con su Padre Celestial, que es el nuestro, sino la que tenemos nosotros a través de Jesucristo con nuestro Padre Celestial. Y aquí lo que estamos leyendo en la primera carta de Pedro nos dice, su vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo relacionarnos con Dios como Padre? A través de su palabra viviente. Su palabra viviente. ¿Quién es o qué es su palabra viviente? Ya lo vimos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. La palabra viviente, la palabra de Dios que vino a este mundo y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y quienes le hemos recibido nos ha dado la autoridad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Entonces, estamos aquí hablando de una relación con Dios para que sea nuestro Padre, que exclusivamente se puede lograr a través o por la mediación de Jesucristo.
la palabra viviente. Entonces, lo que es necesario no es saber si podemos o no interrumpir la gestación de un ser humano, porque ya vimos que la ley de los hombres permite tales acciones. Lo importante es que aprendamos de Dios este principio. Dios es Padre nuestro por su propia voluntad. No quisiera pedir que los padres accidentales levantaran su mano, porque habría muchas manos en alto. Y también decir de esas paternidades accidentales, hubo muchas que se tornaron voluntarias luego de algún tiempo de reflexión. De aquí podemos deducir el primer principio que queremos que quede bien establecido a través de este mensaje es: ser padre debe ser por voluntad propia. La paternidad debe de ser producto de nuestra voluntad. Ahora bien, ¿cómo puede el ser humano entender la paternidad si no hay quien se le explique? Por eso es tan importante la difusión del Evangelio. Por eso es tan importante la difusión de la palabra de Dios. Porque estamos en un mundo que está perdido, está andando a ciegas. Jesús decía, los líderes de algunas religiones son ciegos, que guían ciegos y los dos van a caer al barranco. Entonces, ¿de qué manera este mundo puede entender que la paternidad debe de ser el resultado de nuestra propia voluntad? No solamente de resolver una urgencia momentánea por la irresponsabilidad de nuestros actos. Necesitamos aprender que la paternidad debe ser producto de nuestra voluntad. Jeremías en el capítulo 31, verso 3, nos dice lo siguiente. Verso famoso, conocido en el medio de la fe. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Esto es, que Dios nos ha amado siempre y esto nos insta a educar a nuestros hijos en la cultura del amor y el respeto por la vida de nuestras generaciones. Es la total ignorancia de nuestra fisiología lo que provoca que el egoísmo y la ignorancia de la edad juvenil, no en exclusiva, impida el amor por nuestras generaciones. Hoy que se celebra este Día del Padre, recibí un video realizado por mis nietos, pues guiado por mi hijo, David, y en el que aparecen mis 4 nietos varones, pues felicitándome por este día. Y una frase de uno de ellos me llamó mucho la atención. Dice: gracias por ser un buen papá con mi papá, porque ahora él puede ser un buen papá para nosotros. Dicho en sus propias palabras. El asunto es que realmente esa frase confirma en mi corazón que esto que estamos considerando hoy es la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Tenemos que saberlo, tenemos que entenderlo. Algunos dirán, bueno, pues yo ya soy un abuelo, ya no estoy en edad de tener hijos. No, pero es que nosotros, como personas mayores, tenemos la oportunidad de parte de Dios de hablar con las generaciones recientes, ya sea a nivel de nuestros propios hijos o a nivel de nuestros nietos.
En algunos casos algunos ya han llegado incluso a tener la bendición de ser bisabuelos. Entonces, de lo que se trata es de que podamos nosotros ser parte de esa solución que este mundo necesita. ¿Por qué hay tanto desamor? ¿Por qué hay tanto hombre y mujer sin identidad, sin comprender su razón de vivir? Porque desgraciadamente el mundo, motivado por Satanás, que es el enemigo de Dios y nuestro, ha caído en el engaño de promover, provocar el alejamiento de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Estamos hablando de el padre y yo. El padre acerca a sus hijos, no los aleja. Es el segundo principio que podemos aprender. El padre acerca a sus hijos, no los aleja. Una de las mayores fuentes de rechazo en el individuo es la lejanía con su padre. El acercamiento promovido por el padre con sus hijos e hijas determina su salud emocional y la formación de un carácter centrado. Esto es algo que vale la pena considerar, incluso transmitir. El acercamiento promovido por el padre con sus hijos e hijas determina su salud emocional y la formación de un carácter centrado. Algunas personas afirman que no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo invertido en los hijos lo que les permite crecer libres de traumas y carencias emocionales. Sin embargo, es necesario reconocer que el amor y la aceptación requieren de tiempo para su plena expresión. Por ello es que es necesario que todo padre invierta tiempo, el tiempo suficiente, el tiempo que resulte necesario en conveniencia, en la convivencia con sus hijos. El tiempo que resulte necesario. Es necesario tiempo para la expresión plena del amor y de la aceptación. El tercer principio que queremos mencionar o señalar en esta tarde es que el padre transmite a sus hijos su virtud o su maldad. El padre transmite a sus hijos su virtud o su maldad. La primera carta que escribió Juan, el discípulo amado de Jesús, en el capítulo 2, en el párrafo 29, nos enseña lo siguiente. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Lo podemos decir con el refrán popular, hijo de tigre, pintito. Si nosotros somos de Cristo y Cristo es justo, nosotros actuamos con justicia. Más adelante, en el capítulo 3 de esta primera carta de Juan, en el párrafo 9, la escritura también nos enseña lo siguiente. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Veamos, vivimos en un mundo caído, esa es la realidad. Pero lo que nos está aclarando aquí la escritura es que los que hemos nacido en la familia de Dios
no nos caracterizamos por practicar el pecado. Ahora, esto no quiere decir que ya seamos perfectos. Podemos llegar a fallar. Si tenemos una falla en nuestra voluntad, en nuestro carácter, por supuesto que podemos llegar a pecar, pero al decir podemos, no quiere decir con esto que tengamos el permiso de hacerlo, sino que llega a suceder. Por eso es que aquí Juan lo aclara y dice, no se caracterizan por practicar el pecado. No, pero los que no son hijos de Dios, claro que sí se caracterizan por practicar el pecado. Y tenemos ese testimonio de maldad y de pecado a todo nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque la gente no conoce a Dios, porque la gente no es hija, no son hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios, todos, como algunos dicen, no, 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 toda la humanidad somos hijos de Dios. No, no, solamente aquellos que han creído en aquella palabra que se hizo carne, que se llama Jesucristo, son los que tenemos derecho de ser hijos e hijas de Dios. Entonces, estamos rodeados en un mundo de gente que no son hijos o hijas de Dios. Y por eso es que vemos cómo tienen por costumbre practicar el pecado. Y tal es su desvarío que elevan el pecado hasta en rango legal, hasta escribir leyes que apoyan el pecado. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque no tienen el conocimiento elemental de quién es Dios y de que Dios quiere que seamos sus hijos e hijas. Dice entonces, porque la vida, estoy leyendo el párrafo 9 de la primera carta de Juan en el capítulo 3. La segunda parte del párrafo dice, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Ahora, aquí Juan está diciendo, no pueden seguir pecando. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros mismos, los que ahora somos hijos e hijas de Dios, en algún tiempo sí fuimos de los que se caracterizaban por vivir en pecado. Así es. Ninguno de nosotros tuvo esa cualidad de santidad antes de conocer a Dios, antes de entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Y por eso es que aquí Juan lo aclara y dice, ya no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Entonces, la condición de hijos de Dios excluye esa voluntad permanente para seguir pecando, que hace que los pecadores tengan por costumbre pecar. Bien, dice el verso 10. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Así o más claro, amados. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Estamos hablando de Jesucristo, el Padre y nosotros. Como dice nuestro título, el Padre y yo. Muy bien. Ahora vamos a considerar lo que nos dice Juan 8. Estamos hablando de que los padres transmiten a sus hijos su virtud o su maldad. Y vamos a ver en el capítulo 8 lo que dijo Jesucristo. Verso 43.
se lo dijo a un grupo de judíos que supuestamente habían creído en él. Dice, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. O sea, él veía el disgusto que le causaban sus palabras a aquellos que supuestamente habían creído en él. Por supuesto, de un grupo numeroso, algunos de ellos se molestaban por lo que Jesús decía, y es a ellos a quienes se dirige el Señor con estas palabras. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Entonces, amigos, amigas, estamos aquí aprendiendo que los que hacen todas esas obras de maldad a las que se está refiriendo aquí Jesús y muchas otras, son hijos del diablo. Entonces, amados, estamos rodeados de una sociedad que no conoce a Dios, que no teme a Dios, que no ama a Dios, que no son hijos e hijas de Dios. Y entonces podemos ver por el resultado de sus acciones que simplemente son hijos del diablo. Ahora, no se dice, no decimos esto como una ofensa. Lo decimos como una realidad, como una verdad que derivamos de la enseñanza de la Escritura. Dice las cosas malvadas que él hace. Sigue el verso 44. Él ha sido, hablando de Satanás, él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él, dice aquí, no hay verdad. En él no hay verdad. No sé si conozcamos algún, incluso algún pariente familiar que se la vive diciendo mentiras. Yo tuve un amigo muy querido que se la pasaba diciendo mentiras. Y si tú le decías que habías conocido a, ¿quién te podría yo decir? Bueno, a cualquier personaje, tanto de México como del mundo. No, hombre, fíjate que conocí a fulano de tal y no sé qué, y no sé qué. Ay, sí, yo lo conocí en tal o cual ocasión. Y siempre, siempre tenía alguna anécdota que contar sobre aquellas cosas o aquellas personas de las que tú le hablabas. Ah, sí, sí, yo me encontré con él y lo vi, y lo saludé y platiqué y le enseñé y por aquí. Era una persona que vivía en un mundo falso, vivía diciendo mentiras de manera permanente. Ahora, ¿qué dice el Señor aquí? ¿Qué dice? Que aunque yo quisiera mucho a esa persona, aunque yo quisiera mucho a ese mi amigo, pues lo que dice aquí el escritor es que era un hijo del diablo. Por eso es tan importante que nosotros, que conocemos al Señor, podamos publicar las virtudes, como dice su palabra, las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, que podamos nosotros compartir el evangelio a aquellos que viven en la oscuridad de la maldad y el pecado, aquellos que hasta el momento son hijos del diablo. ¿Para qué? Para que puedan ser hijos de Dios, hijas de Dios. Esa es nuestra tarea como la iglesia de Cristo que somos. Aleluya. Y entonces dice el verso 44, continúa, él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Amados, a través de estos mensajes que están fundamentados al 100% en la escritura, nosotros estamos compartiendo la verdad.
Evidentemente, habrá quienes tengan otras ideas, quienes tengan otros datos, pero el asunto es que Dios no miente. Dios siempre nos habla con la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y es la vida. Bien, más adelante, en la primera carta que escribió Juan, estábamos ahí hace un momento, ahora en el capítulo 5 vamos a ver otro párrafo importante en esto que estamos considerando con respecto de el ejemplo que transmiten los padres a los hijos, tanto en virtud como en maldad. En esa carta, en el capítulo 5 verso 4 y 5 nos dice así: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Es muy frecuente, y lo podría yo decir así, tristemente frecuente, que aún los hijos de Dios quieran involucrarse en ciertas circunstancias de orden estrictamente natural. Cuando sienten que se comete una injusticia o cuando sienten que se ha desvirtuado un derecho o no se ha cumplido una responsabilidad, en fin, o sea, cuando hay algo que no es correcto, muchos, aún los creyentes, procuran involucrarse en acciones que corresponden estrictamente al ámbito de lo natural. Pero aquí lo que el Señor nos está diciendo es: todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Eh, Quizás al ver las circunstancias, al ver los decapitados, al ver los asesinados, acuchillados, masacrados, estamos rodeados de tantos hechos sangrientos, producto del pecado y la maldad de este mundo y en especial de nuestra sociedad, que es la que nos rodea. Eh, que a veces nosotros pensamos que la cuestión de fe o los asuntos de fe resultan irrelevantes en cuanto a lo natural, que no se pueden vencer, que no se pueden enfrentar las cuestiones del orden natural solo con nuestra fe. Y entonces dice: entonces, ¿qué? ¿Solamente oramos? Claro, claro que sí. Claro que sí, porque es a través de nuestra oración que nosotros podemos vencer al mundo. Dice este párrafo, y este párrafo es la verdad de Dios. Dice: todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Entonces, amados, vamos a tomar las iniciativas y los recursos y los rudimentos de este mundo para enfrentar al mundo. No, amados, porque carecemos de la astucia, carecemos de la sagacidad y de la destreza del mundo para usar sus propios recursos. Es como si una persona que jamás ha boxeado se quiere enfrentar a un campeón de box. ¿Será esa la solución? ¿Será eso que nos pongamos los guantes? Nosotros, los hijos e hijas de Dios, nos pongamos los guantes y vayamos ahí a tratar de dar un knockout a las cosas del mundo. Amados, aquí lo estamos leyendo. Dice: todo hijo de Dios vence a este mundo. ¿Esto es cierto o es falso?
Si me dices que es falso, entonces quiere decir que no conoces a Dios. No has tenido la bendición de conocer a Dios como tu Padre Celestial. Si me dices que sí es verdad, entonces, amados, no tratemos de vivir en este mundo forrados de las estrategias de este mundo, vestidos con la indumentaria de maldad y agresividad de este mundo. Somos diferentes. Somos aquellos a través de quienes Dios quiere manifestar su amor, su misericordia a este mundo caído. Entonces, aquí la escritura nos está diciendo, logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Y el párrafo 5 nos dice, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Y la respuesta de Dios es únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está la clave, amados. Ahí está la clave. Muy bien. Estamos hablando de el Padre y yo. Ahora, vamos con los beneficios. Vamos con los beneficios. ¿Qué beneficios podemos tener por ser hijos de Dios? Hijos e hijas de Dios. Vamos a ver lo que nos dice la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 6. Los párrafos 17 y 18 dicen así. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Algunos piensan que cuando nos referimos a hijos e hijas de Dios es porque estamos tratando de cumplir la cuota de género. Pero no, es porque así nos habla Dios. Es porque Dios mismo le ha dado lugar a sus hijos y a sus hijas. Porque en Dios no hay conflicto, ni hay competencia. Dice, salgan de entre los incrédulos. Salgan, quiere decir, amado, no te involucres con los incrédulos. Y una forma de involucrarte con los incrédulos es participando en, no solo en sus actividades, sino también en sus discusiones y pláticas. Si vamos a participar en una argumentación que sea exhibiendo los argumentos y los principios que Dios nos ha enseñado, no para decir, no es que la cosa está mal, ah, no, sí está terrible y no sé qué y no sé cuánto. O sea, que participemos para exhibir los argumentos de Dios y para declarar la palabra de Dios. Entonces, no toquen cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes y seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estamos hablando de los beneficios que podemos tener por ser hijos de Dios. ¿Y cuál es el beneficio de que estamos hablando aquí? Dice que Dios mismo dice, yo voy a ser su padre. Si tú quieres ser hijo o hija de Dios, Dios quiere ser tu padre. ¿Y no es glorioso? No quisimos alguna vez tener un padre que fuera todopoderoso, que fuera el dueño del oro y de la plata, pues Dios lo es. Y si Dios es nuestro padre, entonces nosotros somos beneficiarios de todo lo que Dios representa y es. Romanos en el capítulo 8, aquí tenemos otras
Otros beneficios de ser hechos hijos de Dios. Dice, por lo tanto, amados hermanos, párrafo 12, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Siempre oímos, repetidamente escuchamos, híjole, es que me salió lo López, me salió lo Ramírez, o en mi caso, me salió lo Obando. Y entonces dije, hice y esto. Aquí Pablo, hablando de parte, bueno, a través, el Espíritu Santo, hablando a través de Pablo, está diciendo, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa que antes nos gobernaba y que quiere seguirnos gobernando para que hagamos lo que no es bueno, para que hagamos lo que es malo, para que ofendamos, para que lastimemos, para que quitemos a otros lo que les corresponde o les pertenece de una manera legítima. Y dice entonces, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, esto es, obedeciendo a su naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, ¿qué beneficio estamos viendo aquí que nos trae que seamos hijos o hijas de Dios? Pues ser guiados por su espíritu. Yo no sé, digo, hoy en día es muy difícil pensar en la época en la que no había GPS. Y para saber por dónde andar. Yo recuerdo, mi papá era un excelente, automovilista y por su profesión de abogado, pues visitaba cualquier rumbo de la ciudad. Y él sabía y podía encontrar un domicilio en cualquier rincón, fuera en Tacubaya o fuera allá por Indios Verdes o fuera por la salida de Puebla, por cualquier rumbo de la ciudad, él podía localizar los domicilios porque constantemente andaba visitando a sus clientes, yendo a los diferentes lugares donde se presentaban documentos, las delegaciones, etcétera. Y él, pues, me heredó esa habilidad para ubicarme, para nortearme, bueno, no, para dirigirme de una manera correcta a mis destinos. Pero con la aparición del GPS, wow. ¡Qué barbaridad! Hoy en día ha cambiado tanto la Ciudad de México, como ejemplo, que sin el GPS, pues de repente, pues es que yo me iba por aquí, pues ya está cerrado, pues ya cambió de sentido la calle, pues ya no hay calle, ya ahora hay ahí otra cosa. Y bueno, qué barbaridad. Y del primer cuadro ni hablemos, ya ni siquiera entran los coches al Zócalo. Entonces, ¿qué bendición ha sido ese instrumento de navegación? Bueno, el Espíritu de Dios nos guía con esa facilidad con la que encontramos un domicilio, aunque jamás hayamos visitado. Basta con buscarlo en un mapa y nos lleva y dale vuelta aquí y súbele para acá y a tantos metros tal cosa y a tantos metros tal otra y da vuelta, da vuelta, da vuelta. Así quiere ser el Espíritu de Dios. Qué bueno que podamos tener ese ejemplo en lo natural para que entendamos cómo Dios quiere guiar nuestra vida. Y si somos hijos de Dios, otro de los beneficios es que el Espíritu de Dios nos guía.
Verso 15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Entonces, ¿qué beneficio tenemos de ser hijos de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en nosotros por la fe. No es una medallita, no es un colguije, no es un llavero, no es una estampita. Es Dios habitando por la fe en nuestro corazón, guiándonos a toda verdad. Aleluya. Y dice, ahora lo llamamos, dice la continuación del verso 15, dice, ahora lo llamamos Abba Padre, que podemos nosotros entender como papi, ¿sí? Una voz de cariño, de cercanía con nuestro Dios, papi. Abba, Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Estamos hablando de el Padre y yo. Estamos hablando de esa comunión, de esa unidad que podemos tener con Dios a través de Jesucristo para que Él sea nuestro Padre. Continúo con otro de los beneficios. Estamos por concluir. Gálatas capítulo 3, verso 26 nos dice lo siguiente. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Qué claro está en esta versión. Todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Bueno, amados, estamos hablando de aquel bautismo que cuando éramos chiquitos nos llevaron y alguien nos echó agüita sobre la cabeza. No, no es eso. Es es un testimonio de fe, el bautismo al que se refiere aquí Pablo en su carta a los Gálatas, es un testimonio de fe que se hace posteriormente a haber entregado nuestro corazón a Jesucristo. Y por demostración externa de nuestra fe en Cristo, entonces vamos y somos sumergidos en agua en similitud con la sepultura de Cristo, somos sumergidos en el agua para surgir a una vida nueva, como testimonio de que antes estábamos muertos en nuestro delito y en nuestro pecado, pero ahora en Cristo vivimos para siempre, vivimos para Dios, vivimos para agradar a Dios, para alabarle, para tener una comunión íntima y personal con el Dios vivo y verdadero. Y entonces aquí Pablo lo dice a los Gálatas, puesto a Cristo como si dice, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Esto es, una vez que hemos sido bautizados en ese testimonio de fe, entonces dice Pablo que nosotros somos revestidos de Cristo como si nos pusiéramos a Cristo como si fuera una ropa nueva. Esto es que cuando Dios nos ve, puede ver a Cristo en nosotros. Ahora, lo que sigue es que la gente a nuestro alrededor pueda ver a Cristo en nosotros. ¿Será posible que la gente a nuestro alrededor pueda ver a Cristo en nosotros? ¿Lo hemos logrado? ¿Hemos dejado atrás nuestra vieja naturaleza o seguimos cargándola? Seguimos arrastrando esa vieja naturaleza podrida, maloliente, parchada.
o estamos revestidos de Cristo. Esas son decisiones personales que tenemos que hacer si es que somos hijos e hijas de Dios. Y entonces dice, verso 28, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Estamos hablando de el Padre y yo. Y vamos, pues ya estamos sobre el tiempo. Bueno, tenemos tiempo un par de escrituras. Dice en Gálatas 4, verso 4, ahí adelante de donde estamos, lo voy a leer rápidamente. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Ahí está hablando de aquellos que fueron del pueblo judío, que estaban sujetos a la ley. Dice, verso 6, y debido a que somos sus hijos, dice, al fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar, papi, papi, mi Dios, papi, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Beneficios de ser hijos de Dios, que dejamos a un lado la esclavitud a toda esa religiosidad que quizás algún día vivimos, tratando de agradar a Dios por nuestro propio esfuerzo. Dice, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo, una hija de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Hace un momento platicábamos, ¿quién no querría haber tenido un papá dueño de grandes posesiones? Bueno, pues aquí sabemos que Dios, el dueño del universo, es nuestro Padre y nosotros sus herederos. ¿No es suficiente como para gozarnos y bendecir a nuestro Padre Celestial por darnos esta oportunidad de vida? Juan en el capítulo 1, en el párrafo 12, lo dice así. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, Dios les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, que hablábamos al principio. Más adelante, en la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3 nos dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Por supuesto. Queridos amigos, verso 2, ya somos hijos de Dios. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Si alguien tiene alguna duda de que por qué aquí Juan pone como condicionamiento de cuando Cristo venga, no quiere decir que esto se haya escrito antes de la visitación de Dios en Cristo Jesús, que terminó en el Calvario y la resurrección, sino que está hablando de la segunda visitación de Dios a esta tierra, que será próximamente, porque según vemos todas las señales de las que nos habla la Escritura, se vienen cumpliendo una tras otra, una tras otra. Para alguien resulta muy raro que haya tantos calores, que haya tantas sequías, que los polos estén deshielando. Pues nada de eso está fuera de lo que contempla la Escritura. Pero viene Cristo nuevamente. Entonces aquí lo que nos está diciendo Juan
en esa primera carta, capítulo 3 verso 2. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. ¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo venga seremos transformados. Porque así como nosotros somos, con nuestras cualidades, características personales, carácter, personalidad, temperamento, todo eso, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando venga nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Dice, no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Amados, tenemos que conservarnos en pureza. Muchas personas aún creyentes no han descubierto la gloriosa unidad entre nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Al inicio de nuestro tiempo, de esta tarde, vimos la declaración de Jesús cuando dijo, el Padre y yo somos uno. Y el anhelo de Jesús para nosotros es que seamos uno con Él y con el Padre, para quien nos vea, para que quien nos vea pueda ver una representación digna del Padre y del Hijo en nuestra vida. Terminamos con el párrafo 20 y 21 del capítulo 17 de la versión del Evangelio según San Juan. Párrafo 20 y 21 dicen lo siguiente. No te pido solo, intercediendo Jesús por cada uno de nosotros, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Aleluya. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aleluya. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hoy hablamos de el Padre y yo. Ahora queremos dar oportunidad a aquellas personas que nunca se han comprometido con Dios de una manera real, de una manera perfectamente voluntaria, honesta. Si tú quieres relacionarte con Dios en esos términos, si tú quieres ser hijo o hija de Dios, a partir de este momento, te invitamos a repetir con todo tu corazón, con seriedad y compromiso, estas palabras. Dile así: Señor y Dios, te doy gracias por permitirme entender que puedo ser tu hijo, tu hija. En este día, yo me arrepiento de toda la maldad que he practicado a lo largo de mi vida. Te ruego tu perdón porque entiendo que he sido pecador, he sido pecadora, conforme a tu palabra. Te ruego también, Señor, que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesús,
en esta hora yo te invito a mi corazón para que vengas y seas mi máxima autoridad a partir de hoy, que tú seas el que mande en mi corazón y que seas también el único en quien yo pongo mi confianza para interceder por mí delante de mi Padre Celestial, porque nadie más, nada más hay que pueda interceder delante de mi Padre Celestial en mi favor. Te doy gracias por venir a mi vida, Señor, por hacerme miembro, parte de tu familia. Y ahora te ruego, Señor, lléname con tu Espíritu Santo para que pueda yo fluir en esa unidad gloriosa con mi Padre Celestial y contigo, Señor Jesucristo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas felicidades a ustedes que hayan hecho esta declaración por vez primera. Queremos informarles, decirles que todos nuestros recursos publicados en las redes sociales y en los canales como el de YouTube están a su disposición gratuitamente para que puedan ampliar su conocimiento de la Escritura, que puedan entender mejor lo que hoy han iniciado en esta relación íntima y personal con el Dios vivo y verdadero. No estamos hablando de religión, en ningún momento lo hicimos, estamos enfatizando nuestra necesidad de una relación personal con el Dios único y verdadero. Y ustedes lo acaban de iniciar y los felicitamos. Por eso nos gozamos mucho con ustedes. Le damos gracias a Dios, pues, por la vida de todos ustedes y también por aquellos que han estado acompañándonos en esta tarde. Reiteramos nuestro cariño y felicitación para todos los papás y sabemos que pues ahora podemos ser mejores papás habiendo escuchado esos principios de paternidad que hemos aprendido directamente de Dios en su palabra. Gracias por su presencia, gracias por su cariño, los amamos y les enviamos también un gran abrazo. Que Dios los bendiga. Te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida.